y luego oramos. ¿Está bien? Éxodo capítulo 7. Listo. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 83 años, y Aarón de edad de 80. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, y en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu presencia está con nosotros.
Gracias porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque sabiendo que estamos en esta tierra solo por un breve momento, tú desde antes de la fundación del mundo ya tenías planeadas todas las cosas y vivimos para tu gloria. Ayúdanos a entender tu palabra, que la exposición de tu palabra sea un instrumento en esta mañana útil, contundente, para nosotros humillar nuestro corazón pecador delante de tu soberana voluntad y saber que tú eres soberano, que tú tienes el control, pero que tú también anhelas muchas cosas de nuestra vida. Tú anhelas tanto, Señor, pero sabemos que tú lo produces. Y gracias por tu soberana gracia al regalarnos la predicación de tu palabra en esta mañana nuevamente para formar las personas que tú quieres formar para adorarte en espíritu, en verdad. Gracias. Gracias, Padre, porque no mereciendo nada, tú escoges como instrumento nuestras vidas para bendecir la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero compartir un tema basado en Éxodo capítulo 7 y tiene que ver con la aceptación de la soberanía de Dios. Dios soberano, un Dios que endurece y un Dios que se glorifica. Cuando hablamos de una vida de oración, siempre tenemos que aterrizar en la palabra. No podemos tener una vida de oración sana, saludable y que agrade al Señor si no está basada en la palabra. Y una de las cosas que a nosotros se nos olvida muchas veces en nuestra vida, no solamente cristiana, práctica, sino en la vida de oración, es que debe ser una oración ferviente, pero también que debe ser una oración que entienda, por lo menos suspenda su vida en la soberanía de Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos el relato de Éxodo y vemos este libro tan hermoso que una vez escuché: si a usted le falta fe, lea Éxodo. Porque las historias de Moisés nos traen una gran enseñanza acerca de cómo es el corazón de Dios cuando nosotros ni siquiera sabemos qué hacer. Cuando se acaba la fe, cuando muchas veces aún odias las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Dios soberano nos muestra cómo desde el principio del libro de Éxodo vemos un llamamiento de Dios a Moisés. ¿Cómo es la historia de Moisés? Moisés, la misma palabra de Moisés significa rescatado de las aguas. Es un niño que nace en medio de una persecución y en la dureza de Faraón con el pueblo de Israel. Y ahí en esa dureza empieza a multiplicarse el pueblo, a multiplicarse, y los hombres se asustaron y dijeron: esta gente está creciendo más que nosotros, y vamos a matar entonces a los varones. Y Faraón suelta un edicto, una orden diciendo: maten a todos. Casi siempre Satanás actúa de esa manera, matando a los niños, y esta no es la excepción. Y Moisés es salvado de eso porque a través de algo que el mismo Dios orquesta, la hermana de Moisés estando al lado del lugar donde dejaron las aguas, al parecer intencionalmente cerca de la hija de Faraón, al parecer. La hija de Faraón mira al niño, lo toma y se lo da a la misma mamá, cuya hermana había dicho: yo tengo una persona que te lo puede criar, y era la misma mamá. Por eso se dice que probablemente era orquestado. Pero todo eso aún está
en la soberanía de Dios. Lo cría la mamá y regresa en la edad prudente a casa de Faraón. Se cría dentro de la realeza, pero sucede un hecho muy fuerte. Un día Moisés sale afuera del palacio y ven que están un egipcio maltratando a un hebreo. Y dice, y Moisés lo mató. Entonces vemos que el inicio del ministerio de Moisés es con un homicidio. Entonces, ¿cómo Dios en su soberanía utiliza tantas cosas que nosotros muchas veces ni siquiera nos imaginamos? Moisés comete un homicidio y ahí empieza la carrera porque sale corriendo, huyendo. Se da la orden de que hay que matar a Moisés. El faraón tiene que matar al nieto adoptivo. Era un hebreo, sale corriendo. Y luego, cuando está a muchos kilómetros de distancia, llega a un pozo. Y hay unas mujeres, hijas de un hombre muy importante que era de sacerdocio, de Madián, Jetro. Y él llega al pozo, todo relajado. Moisés lo están persiguiendo para matar. Imagínense qué relajo tenía. Están buscando los egipcios, el gran imperio del mundo con más poderío en el norte de África, sur de Europa y oeste de Asia. Egipto tenía todo el poder y Faraón era el amo, señor y dueño. Y Moisés sale del norte de África y va hacia Asia, y ahí ve que unos pastores malvados, dice el texto, no dejaban que las ovejas de esas mujeres tomaran agua para sus ovejas. Entonces Moisés, con el mismo celo, se acerca y agarra a los tipos y a la fuerza los quita y deja a las preciosas mujeres que tomen agua. Es muy amable, ¿cierto? Luego las mujeres se van contentas y dice que ese día llegaron temprano, es decir, que esa agresividad de los pastores malvados era todo el tiempo. Entonces ese día el papá Jetro la recibe y dice, oiga muchacha, ¿y ustedes por qué llegaron tan temprano si siempre llegan tarde? Dice, no papá, es que hoy sí pudimos sacar el agua temprano porque vino un hombre con apariencia de egipcio y nos apartó a los pastores y permitió a nuestras ovejas beber agua y por eso estamos acá. Se le dice el papá, ajá mujeres, ¿y ustedes por qué no trajeron a ese muchacho para acá? Algo como lo que pasa hoy en nuestros hogares, ¿cierto? Cuando los papás quieren que las muchachas o los muchachos se vayan y dicen, ay, ¿tú por qué estás perdiendo el tiempo? Si ese muchacho parece un idóneo para ti. Santo. Sí. Entonces, Moisés, un hombre tan propenso a la agresividad, en ese momento se acerca a la casa de Jetro y Jetro lo primero que hace es darle una mujercita de sus hijas. Le da a su mujercita y el hombre, ni corto ni perezoso, ahí se queda y empieza a tener sus hijos. Y ahí le entregan a Séfora, hija de Jetro, y ahí vive 40 añitos más. De los primeros 40 años, ahora 40 años más creciendo, ya Moisés con sus hijos, y empieza la historia. Dice que un día Moisés, estando en el monte, se encuentra con una zarza ardiente. Y Dios le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando, santo es. Una vida de comunión con Dios, siendo el menos indicado para tener comunión con Dios. Y empezamos a ver cómo Dios, soberano, escoge a quien Él quiere, o digamos nosotros de una manera más tosca, a quien Él le da la gana, para hacer lo que Él quiere, y como quiere, cuando quiere. Y ahí coge a Moisés. Moisés de 80 años. ¿Alguien aquí tiene más de 80 años u 80 años? Nadie. Entonces, todavía tiene la esperanza de que Dios te llame. Sí. Aarón tenía 83 y ahí empezó su llamado. Moisés 80. Está quemando los 80. Bueno, ya está casi que lo llaman entonces.
para ir a liberar a Egipto. En 4 meses. En 4 meses. En 4 meses ya está listo. Faraón se levanta. El título que les dije al principio es un Dios soberano que endurece y que se glorifica, ¿cierto? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, y dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Podríamos nosotros decir, después que Moisés pone tantas excusas delante de Dios, dice: Señor, yo que soy torpe para hablar. Algunos dicen que era tartamudo. La escritura no nos muestra una tartamudez, sino una torpeza. Probablemente a él se le coloca a Aarón al lado porque él era difícil para comunicarse. De pronto era que tenía muchas cosas en su corazón, pero no sabía comunicarlas. No era un buen orador, ¿sí? No necesariamente era tartamudo o gago, como decimos nosotros. Pero tenía una dificultad, no sabía expresarse, o sea, no se daba a entender, como algunos de nosotros a veces. Y eso no fue excusa para Dios. Dios soberano hace como quiere. Él escoge a quien quiere. No importa las limitaciones que tenga, Él escoge, Él hace. Moisés, en los capítulos anteriores de este capítulo, vemos cómo tiene una tremenda comunión con Dios. A pesar de su carácter, él era un escogido por Dios para una misión específica. Una de las misiones más largas en la Escritura y una de las misiones más difíciles, porque va a trabajar en primer plano contra un faraón al que el mismo Dios le había endurecido el corazón. Y uno se pregunta: bueno, Señor, me vas a mandar a tal lugar y dices que me vas a bendecir y que vas a bendecir al pueblo, pero tú mismo me vas a poner las trabas. Sí. Y todo para su gloria. Cuando nosotros tenemos una vida cristiana acorde con la voluntad de Dios, nosotros debemos entender que todo y absolutamente todo lo que sucede en nuestras vidas es provocado por Dios. Aún las cosas que nosotros pensamos que son negativas. Por ejemplo, si tú estás en medio de una enfermedad terminal, ¿te puede llamar Dios? Por ejemplo, si tienes una limitación física severa, ¿te puede llamar Dios? Así es. Si estás en la crisis y en las responsabilidades más grandes de tu vida, ¿te puede llamar Dios? Así es. Si estás en la bonanza más espectacular de tu vida, ¿te puede llamar Dios? Así es. Dios en la Escritura, desde el principio de la Biblia, vemos cómo usa a personas tan incapaces para el hombre, para los humanos, y los toma en sus manos y los convierte en sus caudillos más tremendos de la Escritura. La iglesia de hoy, nosotros debemos empezar a entender que nosotros no tenemos la necesidad y no deberíamos tener la osadía de pretender darle órdenes a Dios. Eso es un atrevimiento. Tratar de decir: es que Dios tiene que hacer este año esto. Entonces algunos, por ejemplo, con todo respeto, porque me estoy dirigiendo a la iglesia del Señor en esta mañana, pero en Colombia y en Latinoamérica hemos tomado una cultura en estas últimas décadas que tiene que ver con declarar e intentar decretar cosas que ni siquiera están en la Escritura, ni siquiera están en el idioma de Dios, y ni siquiera la voluntad de Dios. Y nos atrevemos a decir cosas tan bárbaras que me imagino a Dios viéndonos con profunda tristeza, sobre todo el Espíritu Santo, mirando cómo los hombres osamos jugar con la soberanía de Dios.
sin conocer a un Dios airado con los pecadores y misericordioso con sus escogidos. Todo lo bueno que tú puedas tener es producido por la gracia y la misericordia de Dios. Otro error que cometemos nosotros como iglesia es pensar que tenemos que ser perfectos para que Dios nos use, o para que Dios se glorifique, o para que Dios haga lo que Él pretende y quiere hacer. Y definitivamente ese no es nuestro Dios. Vemos en la Escritura a un Abraham que tenía tantos defectos, y Dios lo escoge, lo usa y se glorifica. Así es. Vemos a muchos jueces imperfectos y con muchos errores, y Dios los escoge, los usa y se glorifica. Vemos a profetas mayores con tantos errores, Así es. y Dios los escoge, los usa y se glorifica. Vemos a un hombre como Job, que aún se atreve a contender con Dios, pero al final se da cuenta que ni siquiera lo conocía. Pero Dios lo miraba como el más justo de la tierra. Entonces aquí el otro error que nosotros muchas veces cometemos como hijos de Dios y como cristianos es pensar que nosotros somos soberanos. Y aún en nuestra vida de oración y en nuestra vida de comunión con Dios, pretendemos llegar postrados delante de Dios con unas pretensiones predeterminadas, que si Dios no las cumple, entonces no soy bendecido. Es decir, que en este año, al 31 de diciembre de 2020, cuando yo haga mi evaluación, según mi lista, yo voy a decir, el Señor fue bueno conmigo, me cumplió esta, me cumplió esta, me cumplió esta. Las 10 peticiones que decreté, declaré y oré, y a las cuales le puse mi nombre este año, se cumplieron. Fue un año bendecido. Amén, gloria a Dios. Acción de gracias, el Señor me cumplió todo lo que le pedí. Pero cuando vamos a la Escritura, no vemos a una iglesia o a un pueblo de Dios haciendo listas y pidiéndole a Dios que haga su voluntad, sino diciendo las palabras de Jesús, las cuales están en Mateo 6. ¿Y qué es la regla de oro? Señor, hágase tu voluntad, como es en el cielo, se haga en la tierra. El mismo Jesús nos enseñó a conocer un Dios soberano. Y eso se le ha olvidado a la iglesia hoy día. Pensamos que tenemos un Dios servil ante nuestros pies. Y que nuestro carácter y nuestras pretensiones egoístas y ególatras tienen que humillar a nuestro gran Dios. Error. El Señor está llamando a una iglesia que entienda que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, y ahí Él se glorifica. Amén. Es decir, nosotros no somos una gran empresa que prospera a medida que crece y tiene grandes instalaciones y donde toda la gente se reúne los domingos muy bonitos y perchos y con cara reluciente. No. En la Escritura nosotros encontramos gente que sufrió a la cruz y hasta la cruz. Y nunca dijeron, no estamos bendecidos. En el primer siglo de la iglesia cristiana, mientras morían, los sacaban de las cuevas, arrastrados con sus niños. Y cuenta la historia registrada del cristianismo, que en medio de los bodegones del circo romano, ellos cantaban himnos. Y agarrados fuertemente de la mano, morían, mientras los leones se los comían en público y ellos adoraban a Cristo. Si hoy te tocara morir y aceptar la soberanía de Dios, ¿le darías la gloria? Vivimos en un país donde pocas veces los cristianos conocen la realidad que vivimos. La semana pasada, hace 2 semanas, estuve
por la gracia de Dios, predicando en el Pacífico colombiano, en uno de los sectores más fuertes donde el ELN tiene poderío. Estábamos en Satinga, Nariño, diagonal, río, 3 horas adentro, río arriba de Tumaco. Nosotros vamos en el río y el ELN nos para a todos los que van en las lanchas, revisa como si fuera el ejército. Luego a 300 metros o 1 kilómetro del río está el ejército. Luego el ELN, luego el ejército, y es normal. Y los cristianos, Colombia, hasta hace 4 meses estábamos en la lista de Open Doors o Puertas Abiertas, que es el ministerio que lleva el registro de los cristianos perseguidos en el mundo. Estábamos en el puesto 47, dentro de los 50 países que más persiguen a los cristianos. Les cuento que hace 2 meses nos han incluido en el puesto número 43. El año pasado tuvimos más de 3 homicidios directos por la fe y la predicación del evangelio en contra de pastores. Allá en la zona donde yo estaba, algunos han muerto. Los pastores tienen que sembrar coca y la iglesia tiene que sembrar coca porque es el único medio productivo de agricultura y de sustento de la región. No hay yuca, no hay plátano, no hay nada. Solo coca, y obligados porque no tienen a dónde ir, les toca sembrar coca. Ellos no hacen la cocaína, solo sembrar la mata. Si no lo hacen, los matan. Y si algún pastor está predicando y la gente se está convirtiendo al Señor, es decir, le están quitando los trabajadores a la guerrilla, los asesinan. Están amenazados todo el tiempo. ¿Cómo podría vivir un cristiano como usted, como yo, en esa región? ¿Podría usted decir que es un bendecido al final de año al tomar la lista y saber que usted sembró más de 3,000 matas de coca? Y decir, soy bendecido. ¿Cómo lo haría usted? Es una pregunta que le tengo. Vivimos en una burbuja donde pretendemos tener cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. ¿Podrías decir tú que Dios te llame a un lugar donde te diga nadie te va a escuchar? Como le sucedió a Moisés, como le pasó a Jeremías y a otros profetas. Tú vas a ir a predicar, pero Faraón, yo le endureceré el corazón. O sea, Dios no diría, oye Dios, pero tú eres como cosa seria. Me mandas a un lugar a que barra un lugar y me dice, yo mismo voy a ensuciar el lugar y tú lo vas a barrer. Y yo lo voy a ensuciar y tú lo vas a barrer. Y yo lo voy a ensuciar y tú lo vas a barrer. Sí. Para el cristiano normal, esto sería una causa de contienda con Dios. Señor, te estoy sirviendo, ¿por qué me da cáncer? Señor, te estoy sirviendo porque tengo una enfermedad cardíaca, porque tuve una parálisis cerebral. ¿Por qué? Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no los va a escuchar, no los oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos. Versículo 4. Mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Miren cómo Dios mira el nacimiento del pueblo hebreo en medio de Egipto, que según la historia bíblica este es el gran nacimiento del pueblo de Israel, esa multiplicación como en Egipto. Ahí nace toda nuestra historia. Y Dios no lo ve como un simple pueblo al que le habían aumentado su carga y que ya estaban destrozados y sangrientos y acabados porque le redujeron la comida y en estados de desnutrición, maltratados. No, Dios lo ve como sus ejércitos. Dios soberano que se glorifica. ¿Cómo pretendemos nosotros llegar este año ante Dios en una vida de oración o en una vida de comunión
sin aceptar su soberanía si es que Él hace como quiere y con quien quiere. Entonces es un reto, iglesia. Si tú como iglesia tienes el reto de entrar en oración este año, lo primero que debes empezar es a buscar su palabra para empezar a entender cómo es el corazón de Dios y cómo se mueve Dios para responder las oraciones. Y que Él no se va a mover conforme a tus pretensiones y a tus listas de peticiones. Él se va a mover conforme a la oración de Cristo, que es nuestro ejemplo y nuestro máximo intercesor. Hágase su voluntad. Las mismas palabras que dice Juan el Bautista antes de entregar ya su tarea final. Que yo mengüe y que Él crezca. Ahora, ¿podrá endurecer Dios las situaciones por las cuales oraremos en este año? ¿Puede hacerlo? Entonces te vas a ayunar y vas a orar y después de 40 días de ayuno y oración se muere tu mamá o se muere un hijo tuyo. ¿Le vas a reclamar a Dios porque Él se ha llevado un ser querido? Pero Señor, si yo oro a ti. Salmo 73 dice Asaf: Señor, si yo te adoro y mira a los impíos cómo prosperan ellos, y yo que te amo, que te adoro, mira cómo estoy, Señor. Y reclama, y al final del Salmo dice: hasta que entrando en tu santuario comprendí el final de ellos. Una vida de comunión con Dios es una vida sometida a la soberanía eterna de Dios. ¿Te has preguntado, mujer, por qué Dios permitió que te casaras con tu marido? No le reclames más a Dios. Analiza y mira qué propósito tiene Dios con tu vida. Haberte colocado a esa persona ahí. Y lo mismo para los hombres. Tú le puedes preguntar: Señor, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo ese hombre tan tosco que no quiere buscar de Dios, tan grosero? ¿Será Dios el que ha endurecido su corazón? Para su gloria. Nos cuesta entender que Dios tiene vasos de honra y de deshonra para su gloria. Nos cuesta entender que Dios se mueve detrás de las cortinas en medio de las situaciones más inverosímiles, inentendibles, oscuras. Ahí se mueve Dios. Y para entrar en una vida de comunión con Dios hay que entrar en la palabra y ver cómo piensa Dios. No encuentro en la Biblia un Dios sometido a la voluntad de los hombres. Encuentro en la Escritura un Dios que le enseña a su pueblo que Él se va a glorificar. Y fíjate que Él lo ve como sus ejércitos, no lo ve como aquellos pobrecitos que están allá, no. Y asimismo Dios ve a la iglesia. ¿Se acuerdan de los valientes de David? En Crónicas y en Reyes expresa que esos hombres eran endeudados, enfermos, arruinados, y esos fueron los hombres que, los 30 que inicialmente Dios le da a David, eran lo peor, los menos calificados, y esos fueron los que Dios utilizó para glorificarse como sus más distinguidos del ejército. No hay límite para Dios. Dios utiliza a negros, a blancos, a pequeños, a grandes, a indígenas, a doctores, a gente de la NASA, al que barre, al que está en una secretaría, como utiliza los rayos del sol en este planeta. Un sol que no debería ser dispuesto para todos los hombres por las inmundicias y los pecados que emitimos hacia el mismo cielo. Sin embargo, Dios usa un sol y su gracia común para buenos y para malos. Ese es Dios. Mire lo que dice el texto. Y sabrán los egipcios, después de los grandes juicios,
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. A la iglesia, porque me estoy dirigiendo a la iglesia, le quiero animar a que entienda quién es Dios. Hablamos de Dios, cantamos a Dios, pero no conocemos a Dios muchas veces. ¿Te has detenido a pensar en quién es Dios para tu vida más que cuáles son las bendiciones que Dios tiene para ti? En la escritura desde Génesis a Apocalipsis vemos a un Dios tratando e intentando revelarse al hombre para que él sepa quién es Dios, su santidad, su justicia, su misericordia y todos sus atributos, comunicables y los no comunicables. Un Dios santo que odia el pecado. Y nosotros, una iglesia llena de pecadores redimidos, que deberíamos entender que Dios quiere revelarse como Dios. Es que Él no está buscando que lo mires como tu dador únicamente, como el que te suple, como el que te responde. Y preguntarías tú, bueno, ¿y por qué Dios nos está hablando esta palabra para iniciar el año? Estaba esperando una palabra de apertura y una declaración profética para que me vaya bien y que me declaren que yo voy a ser prosperado, bendecido, victory. Quien no conoce a Dios no es bendecido. Así es. Y es la lucha de Dios con los hombres, que le conozcan a Él las palabras de Jesús, que le conozcan a Él, y esta es la vida eterna, que le conozcan a Él y al que a Él ha enviado. No pretendamos vivir en adoración eterna si no conocemos al Dios que nos ha llamado. Templos llenos de personas que se hacen llamar cristianas, pero que no han nacido de nuevo y que van a estar en el infierno. Eso es lo que tenemos en Latinoamérica en abundancia. No podemos caer al abrir la escritura y ver a un Dios soberano que llama a un hombre de 80 años a liberar a un pueblo pobre, arruinado y sometido. No podemos pretender ver y entender a un Dios que se humilla a mí cuando Él está usando a un hombre de tal edad para liberar a su pueblo e iniciar la gran historia de la iglesia. Hoy nosotros tomamos y bebemos de esto que Dios hizo hace miles de años. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón le responde diciendo, muestren milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y echa delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón e hicieron como Jehová lo había mandado. Lo encuentran varias veces en este capítulo y en todo el libro. E hizo Moisés como Dios le mandó. E hizo Moisés y Aarón como Dios le mandó. Oiga, hermano, ¿cuánta gente luchando con Dios? Dios mandándonos a hacer cosas y nosotros perdiendo el tiempo y poniendo excusas. Es que no hago tal cosa que Dios me llamó porque fulanito se me interpuso en la mitad, porque el pastor no sé qué cosa, porque la hermana tal, porque mis hijos, porque mi familia, porque mi trabajo, porque dinero. Aquí no vale eso, hermano. Dios está llamando a gente que le cree y que camina conforme a la palabra de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? Es que Dios me llamó a enseñar y yo estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con enseñar la palabra. Como si yo tuviera la disponibilidad de 3 décadas más,
con fuerza visual para dentro de 30 años tomar el ministerio que Dios me ha dado de la enseñanza. Si Dios te ha llamado, esto es un ejemplo, si Dios te ha llamado a la enseñanza y tú estás perdiendo el tiempo cuando ya tengas hipermetropía múltiple y ya no puedas leer libros y no puedas leer los libros de la Biblia, ya no vas a poder enseñar. Cuando quieras retomar lo que Dios te llamó, ya no vas a poder, pues le tendrás que responder a Dios por eso. No, Jehová llamó a Moisés, Moisés hizo lo que Jehová le mandó a hacer. Así es. Entonces, para nosotros poder tener una comunión con Dios, tenemos que ser veraces como Dios es veraz. Dios me llama, yo obedezco por encima de la cabeza de quien sea. Porque es Dios el que me llama. ¿Va a costar? Sí. ¿Para uno va a ser muy difícil hacer lo que Dios le llamó? Sí. Sí. En nuestra congregación, uno de los pastores, pastor dignatario de nuestra denominación IS, Pastor Medardo Oviedo, en la época del 99, 98, cuando estábamos siendo víctimas del paramilitarismo fuerte en Colombia, él estaba en la zona alta de Córdoba, Tierra Alta, y estaba en el territorio de Mancuso, ahí en Santa Fe de Ralito, donde se llevaron las conversaciones. Y él cuenta en su testimonio que en medio del monte, él fue el único pastor que Mancuso permitió que se quedara dentro de la zona. Y a él le tocaba estar en los campamentos. Y cuando venían los heridos, sin brazos, sin piernas, por las luchas contra la guerrilla, a él le tocaba hacer muchas veces de paramédico y orar por los enfermos y los paramilitares. Hoy él cuenta su testimonio. Él es ahora el presidente de Puertas Abiertas en Colombia, un hombre campesino, no sabía ni leer ni escribir. Dios lo saca de allá del monte y ahora él da su testimonio viajando por todas las naciones del mundo, predicando que Dios sí puede restaurar en medio de la guerra a sus siervos y usar en medio de las guerras y los conflictos bélicos a sus siervos. Es ilógico, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a atender a los paramilitares que asesinaron a mi familia? Son cosas locas. Esas son las cosas que hace Dios. En las cárceles, en el ministerio que en este momento Dios me permite ejercer el trabajo con la Confraternidad Carcelaria de Colombia, y el Ministerio Prison Fellowship International, estamos en las cárceles más peligrosas del país. Hace 3 días recibí una llamada. Popeye, ¿sí saben quién es Popeye, cierto? Sí. Me llaman porque el hombre está en una enfermedad terminal. Dicen que está seco, solo se ven los ojos, ya se está muriendo. Él ha sido trasladado de Valledupar a Bogotá esta semana, perdón. Y una discípula de la congregación ayer estuvieron predicando el ministerio de Dios en las calles, en el patio de ex congresistas, casi todos de la costa, imagínense. Y ahí, predicando a esos hombres y predicándoles los pabellones de alta seguridad, encontramos con gente que ha asesinado a mucha gente. Y hay que predicarle. Porque Dios es soberano. Y nosotros no sabemos cómo se mueve Dios. Nosotros somos simples instrumentos. Yo me puedo esforzar mucho preparando un sermón, que me toca hacerlo por ser maestro de la palabra. Pero yo, por mucha fuerza que le quiera imprimir al sermón, yo no lo voy a convencer a usted. Somos simples instrumentos. Es Dios el que te pueda estar hablando de una u otra forma a ti en este inicio de año, para que tengas comunión con Él. Y yo soy el primer receptor de esta palabra.
Y si el día de mañana Dios te lleva a un lugar difícil, donde nadie te quiere escuchar, no le eches la culpa a las circunstancias, ni a Dios, solo dale la gloria. Y dile, Señor, si tú me tienes aquí, simple instrumento soy. Porque al final del camino, la gloria se la lleva Dios, endurezca o no endurezca los corazones. Nos cuesta entender que Dios se mueve de maneras misteriosas. Y queremos descubrir lo más profundo de los misterios cuando jamás podrán ser revelados. Porque los misterios son de Dios y los revelados para nosotros. ¿Cómo se está moviendo Dios en tu vida hoy día? ¿A qué te está llamando Dios? ¿Y cómo te está llamando Dios? Moisés y Aarón aquí se encuentran con hechiceros. Y él suelta la vara, se convierte en culebra. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Él convierte el agua en sangre. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Y repite el texto. Y Faraón endureció su corazón. Y Dios endureció el corazón. Y sucedió lo que Jehová había dicho que endurecería el corazón. Ese es un Dios soberano que se glorifica en medio de tu vida. Hay gente que está haciendo planes tremendos para este año. ¿Y qué tal si el Señor no quiere nada de eso? Así es. ¿Dónde quedan tus planes si vas a morir en marzo? Ay, pastor, ya usted está maldiciendo a la iglesia. No, hermano. Nosotros tenemos que vivir el día de hoy como si fuéramos a morir hoy. Y vivir el día de hoy proyectándonos como si jamás fuéramos a morir. ¿Sí me escuchan? Amén. Haz todos los planes que quieras, pero de Jehová es el aprobar esos caminos. Haz todos los planes que quieras, sometiendo tu vida de oración y tu vida de comunión a la soberanía de Dios. Y si Dios hace algo o permite algo difícil, dale la gloria. Dale la gloria por la enfermedad. Dale la gloria por la abundancia. Vive humildemente, vivamos humildemente en la escasez. ¿O no? Amén. Vive humildemente en la escasez. No, amén, ¿verdad? El Señor te va a prosperar este año. Ay, sí. Amén. Nos cuesta entender que puede haber escasez donde Dios se va a glorificar. Por el falso evangelio que está minando a Latinoamérica, el hombre se está alejando del conocimiento del carácter de Dios y de la soberanía de Dios. Necesitamos ser libres por el poder del evangelio para poder entender que Dios se va a mover como Él quiere en nuestra vida. Dios hace como quiere. Planea todo lo que puedas planear y colócalo en las manos del Señor. Dice Proverbios, encomienda al Señor todos tus caminos y Él afirmará tus pensamientos. Es decir, Él va a colocar en tu corazón, por el poder del Espíritu Santo, su voluntad para que camines conforme a los pensamientos de Él. Y tú dirás, gloria a Dios. Necesitamos un pueblo que ore fervientemente, como enseña el libro de los Hechos, como oraba la iglesia, pero que entienda que el Dios soberano tiene el control aún de las circunstancias más difíciles. Mire, cuando nosotros empezamos a conocer la soberanía de Dios, empezamos a ser libres. En el ministerio, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Porque pase lo que te pase, gloria a Dios. Y no es conformismo, porque aquel que vive en la voluntad de Dios es verdaderamente libre. Es entendido en los pasos y los caminos del Maestro. Es entendido en la voluntad de Dios porque está caminando en la palabra. Y ayunará con fervor, confiando en un Dios soberano que se va a mover como Él quiere.
y orará con fervor, entendiendo al Dios soberano que va a moverse. Y si tienes que orar por un enfermo de cáncer, ora con fe. Amén. Y si Él lo quiere sanar, lo sana. Y si no lo sana, sigue adelante. Así Tú haz es. lo que Él te mandó. Amén. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios le mandó. Amén. ¿A qué te mandó Dios? Más bien, ¿será que podemos reformular el año y decirle, bueno, Señor, ¿qué quieres tú para este año? En mi vida. Así es. Y te aseguro que el Espíritu Santo te hablará. La Biblia enseña que el Espíritu Santo habla. Así es. Mucha gente no cree que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Siempre te va a llevar a la palabra y a la voluntad de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Y ahí quedó el texto y siempre estuvo endurecido. Y vemos a un pueblo cruzando el Mar Rojo y el corazón de Faraón endurecido. El corazón de Faraón nunca estuvo como un corazón de carne, estuvo como un corazón de piedra. Pero Dios se glorificó. No esperes que los corazones de las personas que están a tu alrededor se conviertan en un corazón de carne. Aleluya. No. Si están endurecidos, dale la gloria a Dios. Y camina en lo que Dios te dirija. No esperes que los corazones de la gente y que todos los que están a tu alrededor se conviertan al Señor. No. Dale la gloria a Dios. Ora por ellos. Camina. Sea amoroso. Comparte al Señor. Sé paciente. Lleno del fruto del Espíritu. Y que Dios haga como Él quiere. Tú eres un simple instrumento. Así es. No te esfuerces en tu propia fuerza. Esfuérzate en el Señor. Ponte de pie en esta mañana.